¿Alguna vez han visto a una anciana caminar descalza por las calles de madrugada, gritando nombres de muertos mientras todo un pueblo la maldice en silencio? Yo fui esa mujer, y ahora que mis huesos ya crujen como ramas secas y mis ojos han visto demasiado, necesito contarle esta historia antes de que me lleve la muerte sin que nadie sepa la verdad. Porque lo que hice en las noches de San Jerónimo del Valle no fue locura, como dijeron todos, sino justicia servida con manos temblorosas y un corazón que ya no tenía miedo de nada. Esta es una historia polémica, controversial, que va a dividir opiniones y que necesito sacar de mi pecho antes de cerrar los ojos para siempre. Durante 5 años, desde los 70 hasta los 75, fui el terror de las madrugadas en mi pueblo natal, un lugar donde todos se conocen desde el bautizo hasta el funeral, donde los secretos se guardan bajo las camas como zapatos viejos y donde las verdades duelen más que las mentiras. Me llamo Esperanza Morales, pero en San Jerónimo me conocían como la loca de las noches, la perturbada, la bruja que no deja dormir. Nací y crecí entre estas calles de piedra y barro. Me casé con el hombre equivocado a los 18. Parí 3 hijos que me arrancaron pedazos del alma. Y enviudé a los 50, cuando mi marido se fue al otro mundo sin explicarme por qué nuestro matrimonio había sido un teatro mal actuado durante 30 años. Viví una vida normal, o eso creía yo, hasta que una madrugada de octubre del 2018, todo se rompió como un plato que cae al suelo. Había pasado los últimos años cuidando nietos, vendiendo tamales en la plaza, asistiendo a misa cada domingo como una mujer decente, cuando recibí una visita que cambió todo. Era mi comadre Remedios, con los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas, que llegó a mi puerta con una caja de metal oxidado y una confesión que me partió en 2. Esperanza, me dijo con voz quebrada, tu marido no murió como todos creen. Y hay cosas que pasaron en este pueblo que nunca te dijeron. Cosas que nos callamos todas porque teníamos miedo. La caja contenía cartas, fotografías amarillentas, recortes de periódico y documentos que hablaban de desapariciones, de mujeres que se fueron sin despedirse, de hombres que regresaban tarde y con la ropa manchada de tierra fresca. Mi pueblo, ese lugar donde me crié pensando que conocía cada piedra y cada secreto, era en realidad un cementerio de mentiras. Durante décadas, desde los años 60, había funcionado una red silenciosa de hombres respetables que hacían desaparecer a mujeres problemáticas, las que sabían demasiado, las que amenazaban con hablar, las que se negaban a callarse cuando descubrían traiciones o negocios sucios. Y mi difunto esposo, Aurelio Morales, el hombre que me dio 3 hijos y 30 años de fingir que me amaba, había sido uno de los principales organizadores. Remedios me mostró una fotografía donde aparecía Aurelio junto a otros 5 hombres del pueblo, todos sonriendo, con palas en las manos y al fondo lo que parecía ser un hoyo recién cavado. Al reverso, con letra de mi marido, estaba escrito: Silvia Hernández, 1987. Ya no va a hablar más. Silvia había sido mi vecina, una mujer que un día simplemente se fue con un primo a la capital y nunca más supimos de ella. Ahora entendía por qué. La segunda fotografía me quitó el aire. Era mi propia hermana menor, Consuelo, quien según la versión oficial se había suicidado tirándose al río en 1992 después de que su marido la dejara. En la foto, Consuelo aparecía atada de manos, con una mordaza, y los mismos hombres alrededor. Mi hermana no se suicidó. La asesinaron porque había descubierto que su marido vendía tierras ejidales a un cacique de la región, y ella amenazó con denunciarlo. ¿Por qué me dices esto ahora, Remedios? ¿Por qué hasta ahora? Le pregunté con la voz convertida en cristal roto. Ella se sentó en mi mesa de la cocina, la misma donde había desayunado con Aurelio durante décadas, sin saber que sus manos habían enterrado a mi hermana, y me dijo: porque se están muriendo todos, Esperanza, de vejez, de enfermedades, en paz, como si nada hubiera pasado. Y las mujeres que mataron siguen sin descansar, sus familias siguen sin saber la verdad. Y yo ya no puedo cargar con esto sola. Remedios había sido la esposa de uno de esos hombres. Había vivido 30 años sabiendo la verdad, pero callándose por miedo.
Ahora, viuda también, y con los nietos ya grandes, había decidido que las muertas merecían algo más que silencio. Me entregó una lista con 14 nombres de mujeres desaparecidas entre 1965 y 1998, todas oficialmente fugadas, suicidadas o accidentadas, pero todas asesinadas por saber demasiado o estorbar demasiado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la caja sobre las piernas, leyendo carta por carta, viendo fotografía por fotografía, entendiendo que mi vida entera había sido una mentira construida sobre huesos de mujer. Mi marido llegaba tarde no porque trabajara demasiado, sino porque estaba cavando tumbas. Me traía flores no por amor, sino por culpa. Me hacía el amor con manos que habían estrangulado a mi hermana. Al amanecer, tomé una decisión que me convertiría en el terror de San Jerónimo. Iba a hacer que todo el pueblo supiera la verdad, una noche a la vez, un nombre a la vez, hasta que las muertas tuvieran voz y los vivos no pudieran seguir durmiendo en paz sobre su silencio cómplice. La primera madrugada salí a las 3 de la mañana, descalza y con un megáfono viejo que había encontrado en el cuarto de trastos. Caminé hasta la casa de don Sebastián Ruiz, uno de los hombres de las fotografías, el respetado exalcalde que todos recordaban como un gran líder comunitario. Me planté frente a su ventana y grité con toda la fuerza que me quedaba en los pulmones: «Sebastián Ruiz, asesino de Rosa Delgado, mataste a Rosa en 1978 porque descubrió que robabas el dinero de la escuela». Las luces se encendieron en toda la cuadra. Don Sebastián salió en pijama, furioso y gritándome loca, pero yo seguí. «Rosa tenía 19 años, iba a ser maestra. La enterraste detrás de la iglesia vieja». Los vecinos empezaron a salir, algunos indignados conmigo, otros curiosos, pero todos escuchando. Seguí gritando hasta que llegó la policía y me llevaron a la comandancia. El comandante, un hombre joven que no había nacido cuando pasaron estas cosas, me trató con respeto, pero me advirtió que no podía andar perturbando la paz del pueblo. «Es que no hay paz, comandante», le dije. «Hay silencio, que es diferente. La paz se construye sobre la verdad, y este pueblo está construido sobre mentiras y huesos enterrados». Me soltaron con una multa simbólica y la promesa de que no volvería a hacerlo, pero volví. La siguiente madrugada fui a la casa de Evaristo Campos, otro de los hombres de las fotografías, y grité el nombre de Carmen Mejía, una mujer que se fue con un cirquero en 1985, pero que en realidad había sido asesinada por amenazar con denunciar que Evaristo violaba a las muchachas que trabajaban en su tienda. La tercera noche fui por Teodoro Vázquez y grité por Antonia Jiménez, una viuda que se cayó en su aljibe en 1991, pero que fue ahogada porque se negó a venderle su casa a precio de burla. Noche tras noche, durante 5 años, caminé por las calles de San Jerónimo, gritando nombres de mujeres muertas y señalando a sus asesinos. El pueblo se dividió. Unos me llamaban loca y querían que me internaran. Otros empezaron a susurrar que tal vez yo tenía razón, que efectivamente muchas mujeres habían desaparecido de manera sospechosa y que nadie había hecho preguntas incómodas. Las familias de los hombres señalados me odiaban con fuerza, pero las familias de las mujeres desaparecidas empezaron a buscarme en secreto. La hija de Rosa Delgado, ya una mujer de 40 años, vino a mi casa llorando a preguntarme si era cierto lo que había gritado sobre su madre. Le mostré las fotografías, los documentos, las cartas donde su madre amenazaba con denunciar a don Sebastián. «Siempre supe que mi mamá no se había ido por su voluntad», me dijo, pero nadie me creía. Decían que era una niña traumada que no podía aceptar el abandono. Poco a poco, otras familias se acercaron, hijos ya adultos de mujeres desaparecidas que durante décadas habían cargado con la vergüenza de creer que sus madres los habían abandonado, nietos que crecieron pensando que sus abuelas eran mujeres de la calle, que se fugaron con otros hombres, hermanos que vivieron con la culpa de no haber podido evitar los suicidios de sus hermanas. Pero el pueblo respetable, las familias de los asesinos, las autoridades que habían encubierto todo durante décadas, me declararon la guerra. Intentaron internarme alegando demencia senil. Contrataron abogados para que me pusieran una orden de restricción.
organizaron patrullas vecinales para protegerse de la loca. Llegaron incluso a pagar a unos muchachos para que me golpearan y me advirtieran que dejara de difamar a gente decente. Pero yo seguí. Cada golpe me daba más fuerza. Cada amenaza me confirmaba que estaba tocando la herida correcta. Durante el día me escondía, descansaba, preparaba mi siguiente aparición nocturna. Durante la noche me convertía en la voz de las muertas, en el fantasma que no dejaba dormir tranquilos a los asesinos. Muchas madrugadas me quedé ronca de tanto gritar. Muchas noches llegué a casa con los pies sangrando de caminar descalza por calles de piedra. Muchas veces me desperté en el hospital después de que me diera un ataque de ansiedad en plena calle, gritando nombres hasta que el cuerpo ya no pudo más. Pero nunca me detuve, porque había descubierto que las muertas me hablaban en sueños, me pedían que no las olvidara, me suplicaban que les diera el descanso que merecían. Ya con 70 años cumplidos, las fuerzas me empezaron a fallar. Ya no podía caminar tanto, ya no podía gritar tan fuerte, ya no podía sostener el megáfono durante horas. Pero para entonces ya había logrado lo que buscaba. Todo el pueblo conocía la historia completa. Nadie podía fingir que no sabía lo que había pasado, y los pocos asesinos que seguían vivos ya no podían salir a la calle sin que alguien los señalara con el dedo. Mi último grito nocturno fue el 15 de septiembre del 2023, en plenas fiestas patrias, cuando me planté en el centro de la plaza con el megáfono y grité los 14 nombres completos, uno por uno, con los nombres de sus asesinos y las fechas de sus muertes. Rosa Delgado, asesinada por Sebastián Ruiz en 1978. Carmen Mejía, asesinada por Evaristo Campos en 1985. Consuelo Morales, mi hermana, asesinada por su propio marido y mis compadres en 1992. La plaza se llenó de silencio sepulcral, hasta que algunas mujeres empezaron a llorar y otros empezaron a aplaudir. Esa noche supe que mi trabajo estaba terminado. Las muertas tenían voz, las familias tenían verdad, y yo tenía la conciencia tranquila. Me fui a casa, guardé el megáfono en su caja y no volví a salir de madrugada. Ahora, a los 80 años, cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber enloquecido durante 5 años, si me da pena haber perturbado la paz del pueblo, yo les digo que no, que volverían a hacerlo 1000 veces, porque hay cosas más importantes que la paz de los vivos, la memoria de los muertos, la verdad de las víctimas, la justicia que llega tarde pero llega. Si esta historia le tocó algo adentro, acuérdese por favor de dar me gusta, el botoncito con el dedo hacia arriba, y de suscribirse apretando el botón negro que dice suscribirse aquí abajo, para que este rincón siga teniendo voz y memoria. Cuénteme en los comentarios si vivió algo parecido o si hay una historia que necesita salir, que aquí se escucha y se abraza sin prisa. Todos los días la espero con un relato nuevo que le va a cortar la respiración y después se la va a devolver más honda. Perdón si se hizo largo, mi vida, pero estas cosas hay que contarlas con todos sus pliegues. Necesitaba soltar esto ya. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Necesitaba este desahogo. Y si todavía queda una duda colgando, yo no enloquecí. Yo desperté. Y eso, para algunos, es mucho más peligroso que la locura.